Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy estamos con dos candidatos al Congreso de la República. El señor Víctor Quijada, quien postula por el Partido Nacionalista con el número 13, y la señora Marta Moyano, quien postula con el número 4 por el Partido Fuerza Popular. Señores, la denuncia formulada a través de un canal de televisión por el periodista Beto Ortiz empezó como una pequeña bola de nieve y desencadenó toda una avalancha que ha arrasado con varios funcionarios del gobierno peruano. El señor Martín Vizcarra, ni corto ni perezoso, armó todo un show e hizo su descargo al costado del otro señor, el señor Salaverry. ¿Qué es lo que manifestó? De que era falso la denuncia y que más bien él había puesto su granito de arena y que era un valiente porque él también se había sometido a las pruebas de ensayo y que era parte de esos 12.000 voluntarios. Y no solamente él, sino también su esposa. La Universidad Cayetano Heredia se ha encargado de desmentirlo. ¿Qué dice la universidad? Que el señor Martín Vizcarra y su esposa no están en la relación de los 12.000 voluntarios, es decir, que nunca participaron en esa prueba. Con esto que se acredita que el señor Martín Vizcarra ha tenido la desfachatez de una vez más mentir al pueblo peruano. Lo cierto, lo claro, lo concreto es que él no se puso placebo, se puso vacuna, es decir, se inmunizó contra esta enfermedad. Es un cobarde. Mientras el pueblo peruano sufría por la falta de camas UCI, la falta de pruebas moleculares, los cercos epidemiológicos y la falta de oxígeno, y se morían, este señor se aseguraba. Y no solamente él, sino también su entorno. Uno de ellos, por ejemplo, la señora Astete, quien desempeñaba el cargo de ministra de Relaciones Exteriores, pues ya renunció. También ha renunciado la señora Pilar Macetti, quien se le ha hecho un cargamontón y el Congreso de la República le iba a interpelar. Así es que antes que la interpele, ha renunciado, pero ha hecho su descargo. ¿Qué dice ella? Que ella no tenía conocimiento de que Martín Vizcarra se había vacunado, que tampoco tenía conocimiento de que él era parte de ese voluntariado para la efectividad de la vacuna. Ante esta situación escandalosa, la fiscal Zoraida Ábalos, al menos esta vez, se ha puesto las pilas y ha abierto una investigación contra el señor Martín Vizcarra. Pero pienso que no solamente es ella quien tiene que empezar a investigar a este señor, sino también la Contraloría, el Congreso, el Poder Judicial y todos los entes que tengan capacidad de controlar este tipo de situaciones. No podemos permitir que este señor Martín Vizcarra, en medio de la pandemia, en medio de esta crisis sanitaria que se va llevando a miles de peruanos a la tumba, este señor y su mancha se hayan inmunizado en desmedro del pueblo peruano. Este señor no debe estar libre, este señor debe estar preso, porque este ataque se da el lujo incluso de postular al Congreso de la República cuando él tiene que estar preso, él y toda su banda. Estamos con los candidatos al Congreso de la República, la señora Marta Moyano por el partido político Fuerza Popular, quien va con el número 4, y el señor Víctor Quijada por el Partido Nacionalista con el número 13. Señora Marta, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Tony? Buenas noches, Víctor Hugo, y gracias a La Verdad Noticias por esta oportunidad. Señor Víctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tino. Un saludo a todos los seguidores por el internet y también un saludo a la candidata, la señora Marta. Señores candidatos, vamos a hacer un debate electoral, el mismo que va a tener 4 segmentos. El segmento número 1 es sobre salud, luego viene sobre economía, luego viene sobre corrupción y por último sobre seguridad ciudadana. En cada punto ustedes van a contar con 2 minutos y 1 minuto para hacer la réplica correspondiente. Empezaríamos con la señora Marta Moyano y luego de la pausa empezamos con el señor Quijada. Señora Marta, como consecuencia del mal manejo de la pandemia del coronavirus en nuestro país, el señor Vizcarra prácticamente la cuestión sanitaria no la ha manejado bien. Hemos tenido falencias en la primera ola y que se están repitiendo en esta segunda ola. Es decir, no contamos con camas UCI, no hay pruebas moleculares, no hay cerco epidemiológico y el colmo, no tenemos oxígeno. Y esta enfermedad ha venido para quedarse. Es decir, quien entre el 28 de julio va a tener que afrontar esos problemas. En el partido político Fuerza Popular, al respecto, en su plan de gobierno, ¿qué han contemplado?
Sí, buenas noches. Esta es una situación que ningún gobierno en el mundo obviamente se lo veía venir. Sin embargo, demuestra la incapacidad hospitalaria que tenemos en el Perú, la incapacidad para afrontar y nos ha desnudado, digamos, de cuerpo entero al Estado para afrontar una situación como esta. Nosotros lo que estamos planteando y de inmediato es lo que plantea el doctor Bustamante, que está a cargo de esto, es plantea primero el fortalecimiento de todas las centros de salud de primer nivel, de segundo nivel, fortalecerlos, hacer crecer la capacidad hospitalaria. También se plantea que la comunidad organizada pudiera ayudar a las primeras verificaciones de triaje, por ejemplo, pero además se está planteando pruebas moleculares masivas, de tal manera que se pueda determinar dónde, en qué lugar y cuántos infectados tenemos para poder hacer el cerco epidemiológico. Y también, claro, está planteándose lo de las vacunas. Ahora se han comprado muy pocas vacunas, pero es importante que se pueda atender a la mayoría de los peruanos que se puedan vacunar. Pero sí estamos estableciendo la posibilidad del fortalecimiento, el compra de oxígenos, hacer que la empresa privada pueda participar de esta dotación de oxígeno. Además, recordar que hubo una empresa que ofreció al señor Vizcarra, pero que le negaron la posibilidad de licenciamiento, etcétera, y que pudieran ellos atender. Hay experiencia en el tema de oxígeno como la AMPE. La AMPE está encabezado por señor Álvaro Paz de la Barra. Señora Marta, están haciendo todo un trabajo del tema de oxígeno, ¿no? Sí, señora Marta, se acabó su tiempo. Señor Víctor Quijada, sobre el mismo tema, la crisis sanitaria. Sí, bueno, sí tenemos una coincidencia con lo que plantea la señora candidata, ¿no? Que ha habido una mala gestión de la pandemia, que básicamente atiende pues a una ineficiencia histórica que arrastra nuestro Estado. Pero durante el gobierno del presidente Ollanta fue uno de los gobiernos que más invirtió en salud respecto al PBI. Nosotros planteamos en nuestro plan de gobierno, en primer lugar, crear un centro nacional de vacuna en donde se hagan las adquisiciones de vacunas las más eficientes, como por ejemplo la vacuna de Pfizer, ¿no? Porque la que se ha comprado al día de hoy es una vacuna con menos eficiencia, la más costosa, y que creo que este gobierno del Partido Morado, ¿no? Cae en triunfalismo, lo cual no me parece correcto, porque hay que informar este tema con mucha mesura. Inmediatamente crear nosotros después el Centro Nacional de Vacuna para poder comprar masivamente, asegurar la distribución, masificación, almacenamiento de la vacuna a nivel nacional. Otro de los cuestionamientos, otro de los planteamientos que tenemos es la creación de un fondo de contingencia especial para la adquisición de medicamentos, oxígeno, para atención inmediata, sin necesidad, como hemos visto ahora, de las compras poco transparentes, ineficientes, direccionadas, incluso sobrevaloradas. Tenemos que crear un fondo de contingencia especial para asegurar la eficiencia y la calidad de los productos que se van a adquirir. También pensamos formalizar a muchos personal de salud y contratar nuevo personal de salud, a todos los que son CAS, locadores, servicios por terceros, formalizarlos bajo la nueva ley Servir, meritocrática, ¿no? Y también reforzar principalmente la atención primaria. También continuar con el proyecto de plan de hospitales que se construyó en el gobierno nacionalista y que a muchos de estos proyectos, lamentablemente, por un tema de descentralización y regionalización, se transfirió a gobiernos regionales. Señor Víctor, se culminó su tiempo. Ahora pasamos a la otra fase, la réplica, donde cada uno podrá pues reforzar su punto de vista o realizar alguna crítica. Señora Marta. Sí, bueno, en estos tiempos no estamos para hacernos críticas porque creo que hay que unificar criterios, sobre todo cuando se trata de la pandemia. Concuerdo en algunas cosas con el candidato y creemos nosotros que la convocatoria de la participación comunitaria es importante. Reconocer
en la capacidad de algunas mujeres que trabajan como promotoras de salud para el tema del triaje, porque conocen a la familia, al barrio, pero sí fortalecer los centros de salud de atención primaria. La primera, la política nacional para Fuerza Popular en tema de salud debe ser la prevención. El tema de prevención es muy fundamental, sobre todo ahora, con una capacidad de difusión a través de todos los medios masivos que pudiéramos ejercer y, como ya decía, la convocatoria de la comunidad organizada. Habría que establecer incluso para el tema de construcción de nuevos centros hospitalarios cuántos habitantes habría por cada centro hospitalario. Sí. Señor Víctor. Sí, bueno, también creo que partícipe de que hay más coincidencias que diferencias con la candidata, ¿no? En el hecho de que yo en lo personal ni el Partido Nacionalista alimenta ni odios, ni vive de rencores, ni situaciones del pasado. Hay que mirar hacia adelante. Lo que ahorita no estamos viviendo y necesitamos y tenemos que demostrar los políticos es un solo norte, una sola visión. Mirar hacia un solo lado, ¿no? En vez de, como vemos en este actual Congreso, una gran parte del señor Vizcarra, que antepusieron sus intereses personales, ¿no? Y acá lo que tiene que sumar es mirar a la reconstrucción nacional. ¿Qué se va a hacer con un aparente Congreso fraccionado? Lo que se requiere es, en primer lugar, solucionar la pandemia. Y para ello, creo que el plan de gobierno del presidente Ollanta Humala, del Partido Nacionalista, es la creación de un Centro Nacional de Vacuna, porque este es el primer tema a solucionar. Mientras tanto, no podemos hablar de una verdadera reactivación económica. En cuanto solucionemos el tema de la pandemia, inmediatamente nosotros vamos a aplicar un Reactiva Perú que especial para las MIPES. Vamos a masificar. Señor Víctor, tiempo. Pasamos al segundo tema, que es el tema de la economía. El mal manejo de la crisis sanitaria por el señor Vizcarra ha desencadenado una terrible crisis en nuestro país. 7 millones de peruanos han perdido el empleo. Muchos se han volcado a las calles, al trabajo informal, al trabajo ambulatorio, para poder ganarse unos centavos y llevar algo a su casa. Al respecto, ¿qué plantean ustedes respecto de cómo hacer que nuestra economía se reactive? Señora Marta, 2 minutos. Sí, aquí rápidamente lo que tenemos que hacer es un poco enfocarnos a la masificación de empleo a través de la inversión pública, de obras, digamos, pequeñas, de obras comunales, que podrían convocar la mano de obra que de esos 7 millones, y además hay que agregarle 2 millones más que habrían perdido el empleo por las empresas que habían también, producto de la pandemia, perdido, ¿no? El programa Reactiva ha ayudado un poco, pero no ha retornado a los desempleados. Acá hay que reconocer también la capacidad creativa que tenemos los peruanos para poder llevar el sustento a las casas. Así que se está pensando fortalecer lo que es Trabaja Perú, Foncodes, a través de esos 2 programas con inversión pública, poder convocar una especie de servir, pero de esta mano de obra inmediata que se requiere para que podamos incluso reconstruir esas postas o reconstruir áreas que están deterioradas, ¿no? Esa es la propuesta que de Fuerza Popular estamos planteando y establecer mecanismos de cómo una especie de reclutamiento, ¿no?, de una mano de obra de acuerdo a la demanda laboral y de acuerdo a lo que está planteando el Estado en las construcciones a nivel nacional. Esa es la propuesta. Sí, señor Víctor. Sí, bueno, por nuestro lado, la economía, dentro de los 4 motores que tiene, queremos reactivar necesariamente, en primer lugar, la inversión pública. Dentro de la inversión pública, queremos continuar con las obras emblemáticas nacionalistas que han quedado a medio hacer, como el gasoducto sur peruano, la refinería de Talara, el tren eléctrico línea 2, que por un tema de mezquindad de los actuales gobiernos y el último saliente, no se ha continuado. Inmediatamente ejecutar el Plan Nacional de Infraestructura, en donde se deben priorizar por lo menos 10 proyectos importantes por región, al menos uno por provincia. Inmediatamente continuar con reforzar el PRONIET, ¿no?, transferirle bastante presupuesto para reconstruir y continuar con la construcción de colegios emblemáticos dentro del Ministerio de Educación. Continuar con un plan agresivo de saneamiento,
Además de seguir con la construcción de carreteras, algunas de ellas que queremos continuar y ampliar, como fue el gobierno nacionalista, la longitudinal de la sierra, falta la carretera del Sol del Norte, queremos culminar estas obras, algunas empezarlas y terminarlas, y luego de que se termine con este tema de la inversión pública, que va a ser uno de los motores más importantes, continuar con nuestros 31 programas sociales, principalmente Contigo Perú, Jóvenes a la Obra, Trabaja Perú, ¿no? Entre otros programas que van a de una manera incentivar y fomentar el empleo, además de continuar y realizar ferias de trabajo entre privados y además jóvenes. También queremos incentivar el motor del consumo y para ello estamos planteando una reforma tributaria en donde la tercera renta, cuarta y quinta categoría, van a ampliarse los límites para que pueda dar un mayor respiro tanto a las empresas como a los trabajadores dependientes y independientes. Pensamos bajar de 1 al 2%. Sí. Señor Víctor, tiempo, señor Víctor. Sí. Señora Marta, la réplica, 1 minuto. Sí, cuando estamos ahora en tiempos de pandemia, que se va a quedar, como usted bien decía, y no se va a acabar tan rápido, y habría que responder rápidamente, ¿no? O sea, un plan va a tener que responder a eso, a resoluciones rápidas. Hay un planteamiento que está desarrollado en el plan, que es crear el seguro de desempleo. Aquella persona que se queda desempleada no cuenta con un seguro, con un respaldo, por lo menos temporal, hasta que pueda conseguir otro empleo. Aquí se está planteando incluso crear un fondo del seguro de desempleo que podría convocarse que se captan de las donaciones internacionales muchas veces y que está yendo para otros tipos de cosas, y le estamos planteando que ese seguro de desempleo puede existir para estas personas que se quedan desempleadas. Recuerden que lo que estamos planteando es una cosa inmediata. Por supuesto que las obras de gran envergadura se van a tener que realizar a lo largo de los 5 años, Tiempo, como señora igual Marta. tienen que ser los colegios y postas médicas, ¿no? Señor Víctor. Sí, bueno, pues, en el nosotros queremos bajar de 1 a 2% del IGB para incentivar el consumo, ¿no? de las personas, ¿no? Los trabajadores. Yo creo que nosotros demostramos experiencia durante el gobierno del presidente Ollanta Humala, a pesar de las falsas acusaciones, él demostró que la economía se mantuvo estable, además trabajó por los más necesitados. Tenemos programas sociales que queremos mejorar, ampliar la cobertura, como Pensión 65, Juntos, crear el Bono Perú, que es el bono de 800 soles por 1 año para todas las familias que estén en sector de vulnerabilidad, mejorar el CISO, este sistema que de alguna manera ha generado inequidad, ineficiencia en la entrega de los bonos, porque no ha llegado a todos, a pesar que el MIDIS, creación del presidente Ollanta Humala, a la fecha, digamos, no ha llegado a canalizar. Hay que mejorar, hay que planear mejor y tenemos que llegar a la mayoría de peruanos. Señor Víctor, señora Marta, nos vamos a un corte y luego regresamos. Esto es Entrevistas Continuo. Estamos de regreso, esto es Entrevistas Continuo. Estamos con el candidato al Congreso de la República por el partido político Partido Nacionalista, el señor Víctor Quijada. La señora Marta Moyano, del partido político Fuerza Popular, por motivos personales, ha tenido que dejar el programa. Señor Víctor, si bien es cierto que la economía peruana ha crecido, pero también es cierto que mucho de ese recurso que ha generado ese crecimiento, la corrupción, prácticamente lo ha despilfarrado. Odebrecht y el Club de la Construcción han hecho lo que han querido
con estos recursos. E incluso presidentes de la República están procesados, incluso algunos han estado presos por este motivo. Incluso también el señor Ollantumala ha estado preso, él conjuntamente con su esposa. ¿Qué hacemos para erradicar la corrupción de nuestro país? Bueno, sí, en primer lugar hay que aclarar que al presidente Ollantumala no se le acusa ni un caso de corrupción, ¿no? Él, al igual que otros partidos, como el Partido Nacionalista, se le cuestiona un financiamiento ilegal por aportes supuestamente ilícitos a través del delito de lavado de activos, lo cual seguramente se archivará porque fueron antes de ser gobierno, en 2006 y 2011. Aparte de ello, en aquel entonces este tipo de aportes no tenía un límite y no era delito como lo es hoy. Por lo tanto, y el otro tema que se le cuestiona es sobre el gasoducto sur, donde hay algunas pesquisas y no hay nada corroborado, además de que dicho contrato tiene la famosa cláusula anticorrupción. Esta cláusula anticorrupción nosotros pensamos hacerla masiva a través de una nueva ley de contrataciones, porque tú has mencionado el problema del Club de la Construcción y digamos, el tema del caso del abacato. Hasta el momento no hay nada demostrado, ¿no? Lo que sí se hay son especulaciones y denuncias periodísticas, pero nosotros principalmente como lucha contra la corrupción pensamos, yo desde Víctor Quijada planteo una nueva ley de contrataciones del Estado que tienda a la contratación de bienes, servicios y obras de manera transparente y eficiente, que opte por las compras corporativas, que opte por el gobierno electrónico, ¿no? Que de alguna manera sean transparentes y opte por la economía de escala, ¿no? Entonces, porque hemos visto que los problemas de la contratación pública, los casos que tú mencionas, básicamente por direccionamiento, fraccionamiento, sobrevaloración, esos son los principales problemas. Entonces, para evitar eso necesitamos una legislación moderna que opte por la gestión por procesos y por resultados. En mi parte, también para evitar la corrupción, pienso proponer una ley que penalice el nepotismo para evitar que familiares de altos funcionarios en general se paguen favores a través de puestos públicos, ¿no? Yo pienso que debe ser un delito y no solamente una infracción administrativa. Lo otro es apartar a los malos funcionarios y servidores, que pienso devolverle por ley la facultad sancionadora al tribunal de la Contraloría, que ha sido quitada por este último Tribunal Constitucional, que se le devuelva su facultad sancionadora para apartar a los malos funcionarios y servidores del Estado, porque muchos de ellos han prescrito sus infracciones, han quedado impunes o han vuelto a trabajar al Estado. El Partido Nacionalista, desde su plan de gobierno, también plantea seguir con la reforma de justicia, donde se opte por jueces y fiscales a través de la meritocracia, fortalecer las procuradurías anticorrupción, ¿no? Reforzando su autonomía e independencia, además como presupuesto, al igualmente que el sistema de justicia en general, dotarles de presupuesto para que se creen más juzgados, más fiscalías, ¿no? Además de que también existe un comité auditor especial para obras públicas que le haga seguimiento conjuntamente con la Contraloría. Entonces, señor Víctor, la misma empresa Odebrecht, a través de sus representantes, ha aceptado que ha coimeado, por ejemplo, en la vía de evitamiento del Cusco, en Costa Verde Callao, en la línea 1 del metro, en la carretera transoceánica y también en el gasoducto sur. Eso lo han dicho los mismos representantes. Al respecto, ¿qué manifiesta? No, eso no es verdad. Bueno, las primeras 4 horas que tú mencionas conforman eso está en el convenio, están en el convenio. Bueno, por eso eficaz no está el presidente Ollantumala, no está el Partido Nacionalista. Pero más adelante manifestaron ellos que también en el gasoducto también han coimeado. Por eso, pues déjame terminar. En el caso del gasoducto tampoco, eso está en investigación, ya se excedió el plazo. No hay ningún reconocimiento de pago de coimas. Eso es lo que tú mencionas, no es verdad. Y yo invito a toda la ciudadanía que entre a ollantatodalaverdad.org o a la fanpage Ollanta Toda la Verdad, donde está la nueva fiscal Giovanna Mori y donde están las declaraciones del mismo Jorge Barata, que es lo que tú mencionas, donde dice que no hay ningún tipo de aporte ni arreglo. Porque si hubiera habido, ese contrato tiene la cláusula anticorrupción y nunca se aplicó. Y además se ha excedido más de los 3 años de lo que como plazo máximo, lo que establece el Código Procesal Penal para que se investigue. Seguramente eso se va a archivar, se va a someter a un control de plazo. Lo que no podemos es incentivar o tratar de desinformar. Yo creo que hay que ser prudentes con la información que se está manejando. Hasta el momento no hay ningún tipo de reconocimiento, de ningún tipo de manejo. Al fin y al cabo hay competencias, en este caso fue por inversión que lo manejó, y digamos, un presidente no interviene en los actos ejecutivos
para la licitación de una obra. Acuérdate que de acuerdo a la normativa hay un comité especial, hay funcionarios competentes, organismos reguladores que intervienen para el caso de ese contrato que tú mencionas, los INERMIN, la misma Contraloría que tiene que emitir los informes respectivos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser prudentes y no dar afirmaciones que aún sí o no han sido corroboradas, ¿no? No, pero es que la información que le manifiesto no es malintencionada. Es algo que salió en Ecuador y luego llegó acá a nuestro país. Y eso lo han corroborado pues, Jorge Barata, ¿no? En Brasil, donde él mismo manifiesta que efectivamente también ha habido. No, eso no es verdad. Yo, como vuelvo a reiterar, yo pido que entren a la página web de Ollanta Toda la Verdad. Ahí están las declaraciones del mismo Jorge Barata. Y él lo que ha dicho es que no hay ningún tipo de arreglo, ningún tipo de malversación ni aporte. Yo discrepo totalmente de la fuente o de la información que haya salido en otro país. Bueno, yo lamento que afirmen cosas que no han sido corroboradas. Señor Víctor, al margen de si el presidente, el expresidente Ollanta ha estado o no involucrado, ¿no le parece a usted que a todos aquellos funcionarios públicos que han permitido que esta empresa, Odebrecht y el Club de la Construcción, prácticamente se lleven estos recursos, habría que ser de repente un poco más severos en la legislación penal? Por ejemplo, incautarle todos sus bienes a estos señores que han estado involucrados con estas empresas corruptas. Yo creo que hay que ser prudentes, ¿no? Porque una cosa es lo que se ha estado manejando en medios, sobre todo en los medios grandes, y yo lamento que vaya muchas personas que repitan esto como loro, como disco rayado, porque no hay nada que ha sido corroborado. No, ya estamos dejando de lado al señor Ollanta y a los otros. Lo que le manifiesto es, en el caso que se detecte actos de corrupción corroborados, ¿qué hacemos con estos corruptos? No hay nada corroborado. Ya olvídese de Ollanta. Lo que le estoy diciendo, en el caso que detectemos actos de corrupción ya comprobados, ¿qué hacemos con estos corruptos? No podemos nosotros ser imprudentes y hay que, digamos, hablar con la verdad. No hay nada corroborado, no solamente para el caso del presidente Ollanta, en todos los otros casos ni siquiera han pasado a juicio. Entonces hay que tener prudencia y cuidado en las cosas que se afirman, porque los presidentes, los gobernadores regionales no son quienes intervienen directamente en la obra. Los contratos de obra pública implican varias etapas que son preclusivas, desde el momento que se elabora el estudio de preinversión, el expediente técnico, cuando se licita quiénes son los funcionarios que intervienen. No podemos ser tan irresponsables solamente porque un canal o dos canales que tienen lamentablemente la mayor cobertura Señor Víctor. Hay que tener un poco de cuidado. Señor Víctor. En el momento ni siquiera a estas empresas se les ha corroborado nada. Pero lo que sí podemos hacer es mejorar la gestión pública. Para mejorar la gestión pública y para evitar que hayan estas sindicaciones de supuestos hechos de corrupción o malversación, por eso lo que yo planteo es nueva ley de contrataciones, devolver la facultad sancionadora a la Contraloría, y como esto es un problema de gestión que tiene que ver mucho con las personas, a pesar que el sistema meritocrático fue creado en el gobierno del presidente Ollanta a través de la ley Servir, hay que hacerlo masivo para que los... Señor Víctor, ya quedó claro, señor Víctor, ha quedado clara su posición en este tema. Hay un tema que también está latente en la población y de cual la población está sumamente cansada: la delincuencia, la inseguridad ciudadana. Muchas personas en este país con mucho esfuerzo adquieren sus cosas y el delincuente viene y se las quita. Con la llegada de los venezolanos esto se ha agudizado. Hasta por un teléfono celular te matan. ¿Cómo resolvemos el problema de la inseguridad ciudadana? Es un tema crucial. Bueno, para esto el Partido Nacionalista, hay que recordar, cuando el presidente Ollanta se le duplicó el sueldo de los policías, se duplicó el número de efectivos policiales, se compraron nuevos patrulleros, se implementaron nuevas comisarías. Nosotros precisamos volver a duplicar el número de efectivos, disminuir en 10% la brecha en infraestructura y equipamiento al 20% del Ministerio del Interior de la Policía, continuar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana, además de que realizar un patrullaje integrado, coordinado, con un solo pliego presupuestal que depende del Ministerio del Interior, en donde se enlace también al serenazgo, a las rondas campesinas y nativas en diversos sectores de la población, además como al ejército. Además también nosotros pensamos al 100% implementar las comisarías por temas de violencia contra la mujer y de género y de personas vulnerables. Ese es el compromiso del Partido Nacionalista en materia de seguridad ciudadana. Señor Víctor, como consecuencia de esa pandemia, nuestro país está viviendo una crisis económica terrible, como ya antes se manifestó. Tenemos proyectos mineros
que de repente podrían ser destrabados y generarían una inyección de 135.000 millones de dólares a nuestra economía. Me refiero a Tía María y Las Bambas. En un gobierno probable del Partido Nacionalista, ¿ustedes destrabarían eso? Nosotros siempre hemos sido, digamos, durante el gobierno del presidente Ollanta Humala se incentivaron bastantes proyectos mineros. Tenemos que ser realistas, dejarnos alimentar odios, especulaciones y dar información falsa a la población como una izquierda desfasada que se ha quedado en los años 80. Nosotros somos nacionalistas. Nosotros queremos lo mejor y el desarrollo para nuestro país. Acuérdate que la ley de la consulta previa se dio durante el presidente del gobierno del presidente Ollanta Humala, y este gobierno la está queriendo derogar. Entonces yo creo de que toda inversión es privada, es básica y necesaria para la creación de puestos de trabajo, pero sí creemos que hay distorsiones en el mercado que tienen que ser sancionadas, fiscalizadas y supervisadas por el INDECOFI, por los organismos reguladores. En este caso tú hablas del proyecto minero, tenemos a SINERMIN, tenemos a la OEFA, que son los órganos directamente que intervienen en materia ambiental y administrativa respecto a lo que implica una inversión minera. Tampoco podemos atentar contra el medio ambiente, pero si es que hay estudios ambientales, tanto para Las Bambas, para Tía María o cualquier otro proyecto que dé viabilidad a esta situación, nosotros sí pensamos seguir con la inversión privada minera, pero tampoco pasando por encima de la población, aplicando la ley de la consulta previa para que haya, digamos, reciprocidad y armonía en el proyecto de inversión, porque esto genera muchos puestos de trabajo y mano de obra directa e indirecta. Sí. Señor Víctor, por último, de manera breve, diríjase al electorado, a la ciudadanía, de por qué deberían de votar en estas elecciones por el Partido Nacionalista y por qué deberían de votar por Víctor Quijada para el Congreso de la República. Bueno, yo pido un voto a la población que respalde el Partido Nacionalista, tanto al Ejecutivo como al Congreso, porque nosotros no somos un partido improvisado, tenemos más de 20 años en la política, el presidente Ollanta Humala tiene experiencia, no estamos para experimentos, no estamos para personas que recién van a entrar a aprender, menos en un tiempo de crisis, lo que se necesita es seguridad. Durante el gobierno del presidente Ollanta Humala, él trabajó por lo que menos tienen. Ahí tenemos nuestros 31 programas sociales que queremos seguir con ellos, ampliar y mejorarlo. Además de que en su gobierno había estabilidad económica. Nosotros queremos seguir en ese rumbo del crecimiento, porque estos 5 años han sido 5 años perdidos. Y además yo hago un llamado de reflexión a la población, porque así como están las cosas al día de hoy, no vamos a tener gobernabilidad. Desde el Partido Nacionalista y en el Congreso, como Víctor Quijada, si tenemos mayoría en el Congreso, tenemos que asegurar la gobernabilidad del país. No podemos tener nuevamente un Congreso fraccionado, que lo único que va a hacer es ser un Congreso opositor al presidente, sea quien sea, no va a poder gobernar y vamos a perder nuevamente 5 años. Entonces yo hago un llamado a la población por la reflexión, por la estabilidad política, la estabilidad económica, la estabilidad social que había durante el gobierno del presidente Ollanta Humala, y que opte por un partido que ya tiene experiencia y que trabajó por lo que menos tiene. Señor Víctor, muchas gracias y a través de vuestra persona comprometemos al señor Humala a fin de que nos pueda conceder una entrevista. Señores, eso ha sido todo por hoy, esto ha sido Entrevista Continuo. Compartan este video, háganos llegar sus sugerencias, sus preguntas. Muchas gracias.